SER Podcast. En este episodio de Crónica 24/7... Eso permitirá, sobre todo en el sector turístico, que empresas multiservicios que estaban aplicando convenios precarios apliquen el convenio sectorial. Pasamos del qué al quién y el cómo. Adaptemos a las necesidades del campo. En pleno debate político sobre la reforma laboral, atendemos a los primeros compases de su aplicación. Wuhan, desde que abrió sus puertas 2 meses y medio después del confinamiento, presume de ser Visitamos la ciudad más de segura Wuhan del mundo. 2 años después de los primeros contagios por coronavirus y nos preguntamos cómo afronta China el nuevo año o los Juegos Olímpicos de invierno en plena amenaza de la variante Ómicron. Un ciclo natural que se convierte casi en un ciclo obligado. Miramos a Castilla y León Naces, creces y emigras. para interesarnos por el pulso político de unas elecciones en las que busca su espacio la España vacía. Nos integramos bien. Y hablamos de ellas y con A ver, ellas. Llevamos toda la vida jugando con chicos, todavía no sabemos cómo es jugar con chicas. Con chicas que empiezan a jugar al fútbol en equipos mixtos, ahora que el fútbol femenino se reivindica. Soy Pedro Blanco y escuchas Crónica 24/7. Episodio 5. La lucha por la visibilidad. Fue un acuerdo de cocción lenta y de negociación larga, alcanzado apurando el plazo que se habían dado. Hoy es un día histórico para los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país. Recuperan derechos, ganan derechos. En la víspera de Creo que Nochebuena, a el partir gobierno y los de ahora agentes mismo, sociales firmaron el pacto para reformar la legislación laboral del Partido Hemos Popular. alcanzado el acuerdo que veníamos persiguiendo desde hace 10 años. Insisto, nosotros hemos hecho el trabajo que teníamos que hacer. Nosotros hemos aprobado el acuerdo con los Damos desde los sindicatos. Pensamos sindicatos que es bueno para el país, por que es bueno para la cerrado estabilidad. lo que hemos venido a llamar la derogación de las reformas laborales del gobierno del Partido Popular. No. El pacto social necesitaba después un pacto político que ha resultado más complejo. Llegaremos hasta el final en las instituciones europeas para que la reforma laboral Nosotros estamos se mantenga. en conversaciones más informales a nivel parlamentario con el Grupo Socialista. Se han buscado una mayoría en el ámbito social. Ahora me toca la mesa de diálogo parlamentario. Así que a ver si entre día histórico y día histórico da para hablar con Esquerra, que igual tenemos algo que ver, ¿no? Y mientras la política discutía, la ley comenzaba ya a aplicarse. Reforma laboral. No es con quién, es el qué. Un contratista que pierde hace lo mismo que un náufrago que se ahoga. Agarrarse a todo lo que puede. Antes de empezar, no te voy a dar esto. Eso que lleva ahí es esto. Es no pagar a los suministradores, dar salarios bajos, tener peores obreros. Y mira el año del que data. Todas las cosas. El año es 1683. El texto es de una carta escrita por el marqués de Vauban, mariscal de Francia, para advertir al ministro de la guerra del Rey Sol contra las malas prácticas de algunos empresarios. Y quien nos enseña la carta es Ángel Córdoba. Es el único regalo que lleva todo el mundo, eso lo tienen todos los ministros. Es presidente de APROSER, la asociación que reúne a las empresas más importantes de la seguridad privada en España, en las que trabajan más del 70% de los vigilantes, uno de los colectivos que el gobierno pone como ejemplo al hablar de los beneficios de una reforma con la que básicamente quiere combatir la precariedad. ¿Lo consigue? Resumiendo, de entrada, un convenio sigue vigente, aunque haya caducado, hasta que se llegue a un nuevo acuerdo. Hasta ahora solo duraban un año. Eso contribuye, sí, porque si no tú puedes ir congelado 4 años. También cambia la contratación temporal. Yo paso ahora de ser temporal a ser fijo discontinuo. Inconscientemente lo voy a tratar de otra manera el tema. Y por último, a partir de ahora, el convenio del sector va a prevalecer sobre cualquier convenio de empresa en lo que tiene que ver con el salario, algo que también le parece coherente y positivo a Ángel Córdoba si no lo mira desde otro punto de vista. Porque como lo enfoque en cuánto me cuenta a mí esto, a lo mejor ya digo que es muy Este malo. último punto es clave para otro de los colectivos que el gobierno nombra cuando quiere poner ejemplos de los que salen beneficiados con la reforma, las camareras de piso, como Carmen Casino. Todas las camareras externalizadas, que muchas están cobrando como limpiadoras, tienen que estar reconocidas como camareras de piso. Mira, desde que cobran 2 euros por habitación hecha... La diferencia entre estar en un convenio o en otro puede suponer hasta 400 euros al mes de diferencia. Esto del sueldo se arregla con la reforma, se avanza también en la temporalidad, pero... La temporalidad, en el sueldo sobre todo, lo que pasa que
las condiciones sociales, pues eso, se quedan ahí un poco, porque yo tengo derecho a librar 2 días. La temporalidad, continuos. la menciona Carmen, y es otra de las claves para todo el sector de la hostelería, un sector que ya se prepara para los cambios. Va a introducir cierta complejidad porque hay algunos cambios en la inercia y en la trayectoria, en las fórmulas. Lo tiene asumido Emilio Gallego, que es el secretario general de la Asociación Hostelería de España, que agrupa a más de 315.000 bares, restaurantes y pubs. Él sí ve opciones en la reforma para cambiar los contratos por días, que ahora son frecuentes en el sector. El contrato para extras, que nosotros llamamos, que está establecido en 90 días anuales, que puede funcionar perfectamente como una bolsa de días que se van ajustando según las necesidades de actividad de las empresas. O los contratos por obra o temporada. Que es el fijo discontinuo, sí que creo que va a tener que extenderse a áreas de actividad en hostelería hasta las que ahora no se aplican. Algunos pequeños empresarios de otros sectores, como la agricultura, ya han dado ese paso. Muchos de los cambios que te están pidiendo en esta reforma laboral, nosotros ya tenemos el trabajo adelantado de hace unos años. Aarón Rivas lleva un negocio familiar en el campo de Málaga. Empezamos a trabajar hace ya unos años, como te digo, pues con el tema de los fijos discontinuos. Te vas dando cuenta al principio y dices, bueno, esto tiene unos costes asociados, ya echas números, tal, no lo ves claro, pero luego, conforme ya pasa una campaña, pasando, tú, bueno, si esto está genial. Con esta fórmula dice que se evita tener que formar gente nueva cada año y que mejora la confianza mutua entre la empresa y el trabajador. Así que, aunque los gastos sean algo mayores, son un pelín mayores, la tranquilidad con la que duermes también. Más allá del caso de Aarón, que se dedica al cultivo de semillas, desde el sector agrario es quizá desde donde más están llegando las críticas a la reforma. No es igual eventualidad que precariedad. Para Juan José Álvarez, director de Asaja, en el campo no sirven los nuevos contratos temporales, ni el fijo discontinuo. La temporalidad es innata. Es inconcebible pensar que hay que hacer fijos discontinuos o fijos a todos los trabajadores que vienen a nuestras explotaciones. Ni el de los 90 días. ¿Qué previsión puede hacer un agricultor para elegir 90 días de bolsa a lo largo del año cuando nosotros no sabemos las condiciones climatológicas que vamos a tener? Y por eso pide una solución expresa para el sector agrario, porque el texto está ahí. Es un buen punto de arranque, según lo ve Omar Rodríguez, responsable federal de hostelería en UGT. Hay temas discutidos como el tema de despido y temas discutidos en otras materias que habrá que seguir avanzando. Siempre toda ley es mejorable. Sin olvidar que también habrá que vigilar su cumplimiento, como promete la propia reforma y recuerdan varios de los entrevistados. Pero que existan los recursos necesarios en la inspección de trabajo es fundamental. Yo creo que la medida es buena y que habrá que observar mucho el nivel de cumplimiento. O sea, el empresario español es muy listo. Entonces, lo de echar la ley y echar la trampa, en España es que se aplica perfectamente. Porque al final, no todo puede ser cuestión de buena fe. Y de ahí bastante, monseñor, para hacerle ver la imperfección de esa conducta. Abandónela, pues, y en nombre de Dios, restablezca la buena fe. Encargar las obras a un contratista que cumpla con su deber será siempre la solución más barata que podréis encontrar. Crónica 24/7. Desde esta medianoche Estados Unidos ha empezado a monitorear a todos los pasajeros que lleguen desde China para comprobar si son portadores de un nuevo virus desconocido hasta ahora y que ha provocado ya 2 muertes, ha infectado a medio centenar de personas y se ha extendido a Tailandia y Japón. En China aumentan los contagios del brote de neumonía detectado a mediados de diciembre en el centro del país. Son ya más de 200 los casos durante el fin de semana. Además se han triplicado, Javier Gregory. Así es, además en solo 48. Y acabamos de hablar con el periodista del país, Jaime Santirso, que se encuentra en la ciudad china de Wuhan. Hay muy pocas personas por la calle, como te puedas imaginar. No hay autobuses, no hay metro. Entonces las calles están más o menos desiertas. China, Omicron, el Año Nuevo y los Juegos de Invierno. Pekín, Jaime Santirso, hola. Hola Pedro, ¿qué tal? Has regresado a Wuhan en este mes de enero del 2022, has vuelto a esa ciudad en la que fuiste confinado hace 2 años, en pleno estallido de esta crisis mundial, y te has encontrado con una ciudad, con una sociedad que intenta esquivar la memoria de la pandemia. Así es, Pedro. En el 23 de enero, esa fecha en la que el mundo empezó a cambiar, los medios locales no tenían ni la más mínima referencia a ese segundo aniversario
del cierre de la ciudad, y en el mercado de Huanan, el escenario original, había una gran presencia policial. Al llegar allí tuvimos un par de encontronazos con las fuerzas de seguridad que estaban empeñados en obstaculizar nuestro trabajo como prensa extranjera. Trataron también de que no hiciéramos fotos porque no hay por qué, como explicaba un policía allí. Y lo que es interesante es que la evolución de la zona refleja cómo se gesta, cómo se maneja esa memoria. Si en los primeros días de la pandemia, cuando la primera vez que yo estuve allí a finales de enero de 2020, apenas había una cinta policial tendida de poste a poste, y de hecho todavía se podía ver el interior del mercado desde la calle. Las vallas han ido evolucionando y ahora hay unas grandes planchas de metal que bloquean todo el escenario con cuidadas formas geométricas, con reproducciones de tintas chinas, con plantas, una demostración de la línea que traza la historia oficial en un país como este. Esquivan la memoria, pero claro, no pueden borrar el recuerdo. Y eso Jaime, en buena medida, explica la forma en la que la ciudad, en que Wuhan gestiona la amenaza del coronavirus que nunca, hay que recordarlo, nunca ha desaparecido. Exacto. Wuhan, desde que abrió sus puertas 2 meses y medio después del confinamiento, presume de ser la ciudad más segura del mundo, y lo cierto es que quizá lo sea, protegida por el modelo de tolerancia cero de China. Pero a medida que el país experimenta nuevos rebrotes de Delta y la aparición de Omicron, que han supuesto el mayor número de casos activos desde el estallido de la pandemia, esa seguridad se ve amenazada y Wuhan se blinda. En estos días, de hecho, es una de las pocas ciudades chinas que exigen a todo recién llegado una prueba negativa realizada en las 48 horas anteriores. La ciudad china de Tianjin, en la zona nororiental del país, fue la primera que detectó la presencia de la variante Omicron. Corrían los primeros días de enero de 2022. China temía el impacto de esta variante, la más contagiosa hasta el momento, a unas semanas del cambio de año lunar y del inicio de los Juegos de Invierno. En cada esquina del país, un altavoz recuerda la obligación de llevar mascarillas en interiores. Otros, la necesidad de escanear un código QR antes de acceder a cualquier espacio, servicio que registra los movimientos de cada usuario y sirve como salvoconducto para desplazarse. Tras obedecer, teléfono en mano, se oye el sonido que nadie quiere dejar de escuchar, acompañado de una luz verde. Tongguo. Adelante. Dado que la mayor parte de este tiempo hemos seguido la estrategia de COVID-0, la vida de la mayoría de las personas en China es bastante normal. El impacto de la pandemia se ha minimizado, pero por supuesto también afecta a la economía y al día a día, sobre todo en aquellos lugares donde se detectan casos. En la sociedad china hay muchas voces que reflexionan sobre esta cuestión. La única queja de Ji Yi, residente en Pekín, es que las medidas de prevención del gobierno le impiden organizar grandes celebraciones para el inminente Año Nuevo lunar. En China, por contra, la política de tolerancia cero no es cuestionable. La segunda potencia mundial permanece así aislada, con sus fronteras cerradas desde hace 2 años y cada vez más lejos de la comunidad internacional. No queda sino preguntarse qué mundo encontrará China cuando por fin abra sus puertas y qué China encontrará el mundo. Pero, antes de que eso suceda, llegarán los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín, un evento que venía a demostrar la superioridad de la estrategia china, pero que ahora representa una amenaza ante el desembarco de cientos de extranjeros en un país que ha quedado desprotegido bajo el peso de su escudo. Crónica 24/7. El 31 de marzo del 2019, en Madrid, llovía a ratos. No todo está perdido. Todavía queda energía interna para rebelarse y gritar que esta España, la España vaciada... Decenas de miles de personas llegadas de la España vaciada hacían visible una crisis territorial larvada durante décadas. Ser menos no resta derechos. Ese movimiento desde la base agitaba sus reivindicaciones. Trabajo para que nosotros nos podamos quedar o servicios mínimos como puede ser el internet o una sanidad. Y nuestras necesidades básicamente son todas. No tenemos un transporte público, no tenemos escuelas rurales, en fin, todo. Un médico que nos viene 2 días en semana. La España vacía busca ahora la forma de levantar una estructura política desde la que conseguir presencia en las mismas instituciones a las que acusan de haberles dado la espalda. Y Castilla y León va a ser una prueba de fuego. ¿Qué implica vivir en las zonas apenas habitadas?
¿Con qué dificultades conviven quienes residen en la ahora tantas veces mencionada España vaciada? Me llamo Victoria, vivo en Cepeda, Salamanca. Cepeda está en la Sierra de Francia y allí residen 300 personas. Me llamo José Luis Castaño y vivo en San Bartolomé de Béjar, provincia de Ávila. Esta localidad está situada en la comarca del Alto Tormes y cuenta con 42 habitantes. Soy Merche, vivo en Lastras de Cuéllar, Segovia. Lastras de Cuéllar es un municipio situado en el norte de la provincia de Segovia y su padrón está formado por 350 habitantes. Lo que más necesita mi pueblo es que no nos quiten el médico. Hemos pasado de tener médico 5 días a la semana a 2, y en pueblos como el mío se prevé que pasaremos a tener médico a la demanda. La consulta teníamos todos los días consultorio primero, después se pasó a 2 días. Necesitamos un hospital cercano como el Hospital de Béjar para no tener que hacer 200 kilómetros de ida y vuelta al Hospital de Ávila. 13F. Pueblos vacíos, urnas llenas. Los bancos primero teníamos todos los días, después se pasó a 2 días a la semana y ahora tenemos 2 días al mes. Necesitamos cobertura móvil de la que carecemos y que las líneas telefónicas fijas funcionen. Y sobre todas las cosas lo que necesitamos es tener agua potable. Llevamos 7 años sin poder beber agua del grifo. Actualmente se está terminando la obra que nos daría agua, pero a día de hoy seguimos dependiendo de los permisos y seguimos también dependiendo de vivir con agua embotellada. En la España vaciada, la falta de servicios esenciales, se une la ausencia de oportunidades laborales que permitan imaginar un futuro con ciertas garantías. Los jóvenes de Castilla y León nos vemos obligados a emigrar ante la falta de oportunidades en nuestra tierra. La fuga de jóvenes no solo tiene un claro impacto en el medio rural. Las capitales también acusan de forma alarmante desde hace décadas el éxodo de jóvenes que buscan trabajo en Madrid, Barcelona o cualquier otra gran ciudad europea. Y además crecemos con la conciencia de tener que emigrar. María José Pérez forma parte del colectivo Jóvenes de Castilla y León. Un ciclo natural que se convierte casi en un ciclo obligado. Naces, creces y emigras. Esos jóvenes que hemos sufrido la crisis económica, la crisis actual, y una tercera crisis, la crisis demográfica, consustancial casi a Desde nuestra 2019 tierra. vienen reclamando de manera organizada su deseo de volver para poder desarrollar aquí su proyecto personal y profesional, algo que resulta esencial para los intereses de una comunidad como esta, que ve cómo cada actualización del padrón supone un nuevo zarpazo demográfico. En estos momentos, según el INE, en Castilla y León residen 2.383.000 personas en 2.248 municipios y 2.227 entidades locales menores. El 80% de los pueblos tiene menos de 500 vecinos. En los últimos 10 años se han perdido 150.000 habitantes y las previsiones no invitan precisamente al optimismo. Porque después de 21 años de reivindicaciones, es cierto que las reivindicaciones han tenido eco. En este contexto, el movimiento de la España vaciada se hace visible en Castilla y León y concurre a las elecciones del 13 de febrero en 5 provincias. Pero 21 años de palmadas en la espalda, nos reciben, nos dicen buenas palabras, pero nada más. Y entonces otros 21 años así no podíamos estar y hemos decidido dar el paso y dar el salto a la política porque pensamos que allí sí que vamos a poder tener voz, en donde se deciden las cosas. Ángel Ceña, 54 años, es el jefe de la Inspección de Transportes de la Junta en Soria y cabeza de cartel de la plataforma Soria Ya, que desde hace años reivindica políticas que cambien la actual situación en la que se encuentra la provincia menos poblada de España. Recordemos que la densidad de población de Soria es de 9 habitantes por kilómetro cuadrado, 10 veces menos que la media que presenta el conjunto del país. Nosotros somos conscientes de que según ha ido pasado el tiempo, las políticas que se han ido tomando no han ido nunca en beneficio de la población que residía en estas Verónica tierras. Santos es la número 1 de la lista de la España vaciada por Salamanca. Dificultad de comunicaciones, dificultad de tener fijación poblacional, que nuestros mayores puedan permanecer en su propio territorio. Tiene 34 años y ha sido la coordinadora del grupo mixto en el Ayuntamiento de Salamanca. 14 plazas de médico de familia rural sin cubrir actualmente. Por eso teníamos el concepto de España vaciada de esos recursos esenciales en tema de educación. En total, a las elecciones del 13 de febrero se presentan 23 formaciones políticas. Todas ellas aseguran tener soluciones para hacer frente a un problema cuyo inicio se remonta a los años 60 del pasado siglo, cuando el campo comenzó a acusar sin aparente remedio los efectos de la emigración, la despoblación y todos los problemas que de ella se derivan, sobre todo en el medio rural, no constituyen, por tanto, ninguna novedad. Están ahí, desde hace mucho tiempo, formando parte del relato que deja el paso de los años.
De hecho, abundan los ejemplos en la literatura y en el cine en los que se refleja lo que supone habitar la ahora tantas veces mencionada España vaciada. Oiga, ¿habrá por aquí algún lugar donde poder reunir a los vecinos? ¿Qué vecinos? ¿Los del pueblo? Uy, para eso tendrían ustedes que llegarse a Bilbao. Pero bueno, es que solo queda usted aquí. Como quedar, también queda ese. Pero hágase cuenta de que si hablan con ese, no hablan conmigo. De modo que elijan. Así que solo quedan ustedes dos. Ya ve, y todavía sobramos uno. El disputado voto del señor Cayo. Película basada en la novela homónima de Miguel Delibes. Crónica 24/7. En un día muy especial que comienza nada más y nada menos que con la final de la Supercopa Femenina. El domingo 23 de enero, el Barça femenino ganó por 7-0 al Atlético de Madrid en la final de la Supercopa de España. Hola Marta, Sonia, muy buenas. Dani Garrido, muy buenas a toda la familia de Carrusel. Una imagen se hizo viral. Las redes compartían una fotografía, la de las jugadoras del Barça, el equipo ganador, manteando a una jugadora del Atlético, el equipo que acababa de ser derrotado. Hola, soy Lalo Albarrán, fotógrafa freelance que se ha especializado en fútbol femenino. Se produce la gran noticia que tanto tiempo llevábamos esperando. Vuelve 683 días después. Virginia Torrecilla está... Una imagen en la que se acumulaban los significados. Tuve la suerte de ver cómo Virginia anotaba su mejor gol este domingo volviendo a los campos tras haber superado un cáncer. Todo eso ya es pasado, toda una lección de vida protagonizada por Virginia Torrecilla, que ya está de nuevo sobre un campo de fútbol. El fútbol femenino en el centro de foco, el espíritu deportivo en el centro del fútbol. Hay manteo, Sonia. El Barça mantea a Virginia Torrecilla en el centro del campo. Tuvimos la suerte de poder fotografiar como las jugadoras del Barcelona. Esto es una imagen increíble. La salud sobre la enfermedad en el centro de la imagen. Manteaban a una contraria, que era Virginia, porque realmente ellas habían ganado la Copa, pero ella había ganado el torneo de largo, ¿no? Y todos nuestros corazones. Pues, el momento fue, acaba el partido y abrazo a una compañera del equipo contrario y de un momento a otro estoy en el cielo saltando, ¿no? En 2020, en España, había casi 1 millón de hombres federados en fútbol. Solo 77.000 mujeres. Para muchas de ellas, el camino hacia el fútbol empieza en un equipo mixto. Estás con Paula sola, ¿eh? Eres centralis. No, Hugo está en medio centro. Cualquier diferencia, ni siquiera de matiz, que puedan intuir entre ser un futbolista o una futbolista, la van a encontrar seguro en otro lugar, pero no aquí, no entre los equipos infantiles. Nos integramos bien, es algo normal. A ver, llevamos toda la vida jugando con chicos, todavía no sabemos cómo es jugar con chicas, normalmente es jugar normal. Entrenas y todo, y yo creo que puedes estar al nivel de un chico perfectamente. Son Paula y Pilar, vestidas con los colores del EFMO Boadilla, y no están al nivel de un chico, están entre las mejores del equipo y del club, mirando el mismo cielo, porque de esa normalidad que invocan continuamente se contagian también los sueños. Muy alto. ¿Cómo de alto? Primera división, Real Madrid, Atleti. Algún equipo grande que pueda llegar a competir y a luchar títulos. Paula empezó a jugar al fútbol antes de los 7 años y es central. Pilar es fruto de la pasión de su padre y es lateral, izquierda o derecha, de forma indistinta. Aseguran que su coordinación llama la atención, eso y algún momento mítico. Íbamos perdiendo 2-1 y me la centraron y yo metí de cabeza y empatamos el partido al final, que era lo que nos suponía ponernos más lejos de los segundos. Era el gol 41.000 de su categoría, que confirmaba su liderazgo en la Liga. Claro que nos quieren con locura. Al final son jugadoras pues como un jugador, son amigos, amigas que tienen y juegan juntos. Aunque la madurez ya se va notando y ellas son aún más disciplinadas, nos confiesa Javier, su entrenador. Hasta ahora, Paula y Pilar han desarrollado su pasión por el fútbol con las mismas barreras que un chico de su edad, ninguna. Pero este 2022 van a cumplir 15 años y ya no van a poder competir junto a Daniel, Hugo o Álvaro. Sus compañeras tendrán que tener todas, por norma, nombre de mujer. A ver, a nosotros nos gustaría seguir en equipos mixtos, pero ya el año que viene tenemos que empezar a jugar con chicas, pero bueno. Es obligatorio, no sé, en cadete, que es a lo que pasamos el año que viene, nos obligan ya a jugar todas femenino. Y
pues no podemos salir jugando con chicos. Solo Dinamarca y Noruega no ponen límite de edad para el fútbol mixto. En Portugal, Alemania e Italia, chicos y chicas pueden jugar juntos hasta los 17 años. Inglaterra lo eleva a los 20 y España, de la mano de Francia, pone ese límite en los 15. El resto nos colocamos aquí, ¿vale? En el medio centro. Son ataques libres. Sin ella, su entrenador sabe que se juega el liderazgo, sus compañeros algo más. Yo preferiría que siguieran jugando con nosotros. Así apoyaríamos más al tema de que el fútbol, que se viera más como un deporte de todos, no solo de hombres y esas cosas. A mí me da un poco de pena porque es perder a dos jugadores que son pues, uno de los mejores. Me fastidia un poco, pero bueno. Porque son muy buenas jugadoras y encima nos llevamos muy bien entre todos. Hace que perdamos en esas cosas pesa el físico. En pocos meses las diferencias de tamaño y potencia van a comenzar a ser evidentes y eso las va a colocar en desventaja. Al final, pues las pierdes, no pueden jugar juntos. Yo creo que más bien por tamaños de cuerpos igual. Todavía en cadetes ahí encuentras a niños muy desarrollados ya. Pero este desarrollo potencia el juego de las futbolistas según algunas de las mejores profesionales de este país. En cualquier caso, lo seguro es que en este club el fútbol mixto se inauguró hace 10 años. Luis, el coordinador de los equipos infantiles, fue testigo de esos primeros recelos que se disiparon muy pronto. Ahora, confiesa, son incapaces de formar un equipo solo de chicas porque antes se las llevan los grandes, antes las fichan. Hubo varias que son de la edad de estas niñas y el año pasado se las llevó el Atleti. Había 4, 5, 6 y se las llevó el Atleti. Sigue el entrenamiento, se hace de noche. Hay algo más. Las gradas de estos estadios son como las del resto. Desde allí nos dicen, Pablo y Pilar, solo se grita contra el árbitro. En este episodio han participado Rafa Panadero, Javier Cuevas, Toñi Fernández, Jaime Santirso y Ana Martínez Concejo. Esto es Crónica 24/7, periodismo con la firma de la SER. Llevamos toda la vida jugando con chicos. Entrenas y todo, y yo creo que puedes estar al nivel de un chico perfectamente. Llevamos 7 años sin poder beber agua del grifo. Un podcast con el mejor reporterismo. No queda sino preguntarse qué mundo encontrará China cuando por fin abra sus puertas y qué China encontrará el mundo. Una mirada pausada a la realidad en España y en el resto del mundo. Crónica 24/7 es una producción de SER Podcast. Dirección Pedro Blanco. Realización y diseño sonoro Roberto García. Te espero en el próximo episodio. Disponible los sábados a las 10 de la mañana en SER Podcast y en las principales plataformas. Cadena SER. La radio.